Pues está desenfocada. ¿Quién sabe qué le ocurre? Que no quiere jalar. Mi cámara de repente dice, no. O me voy a donde quiera. Ahí está. Buenos días, señores. La hora que veas. Soy Ryuji. Vamos por lo siguiente de Fire Emblem Engage. Vamos por... Que me dijeron que lo bueno empieza en el capítulo 6. Que yo recuerde, cuando jugué el demo de Three Hopes, más o menos fue lo mismo, pero en el 4 es donde empieza lo bueno. Porque bueno, más bien en el demo, porque no sé si haya más. Porque en el demo de Three Hopes me brinqué de la parte escolar a la parte bélica de una. Al cruzar el capítulo 3. Y en el capítulo 5, que es donde termina el demo, bueno, 5 capítulos ahí, es cuando ya empieza ahora sí la guerra contra la iglesia. Pero aquí dicen que en el 6 es cuando ya se puede poner bueno, cuando se pueden hacer apoyos, soportes, así como la historia en sí comienza a cobrar ¿cómo se dice? Su trama. Vamos a continuar. Y donde deja acá, el ansiado despertar, que viene siendo la fase de exploración, pero quién sabe qué vaya a ser. Por ahora, solamente vamos a ver qué vamos a hacer en la fase de exploración, así como tratar de cumplir el capítulo 1. Acá nos quedamos donde ya una emboscada culminó con la aparición de acá, mamacita, que se presentó en su forma de dragón, aplacó a la segunda oleada que vino y se presentó como la mamá. Pero al parecer Ali está con amnesia. Sin embargo, el sueño que tuvo, quién sabe si haya sido un sueño o una premonición. Vamos a lo que sigue. Vamos a ver qué es esto. Salir de zona. ¿Capítulo siguiente? O sea que puedo... Ah, pero... Ándale, eso es lo que quería ver. Menú de exploración, guardar, sistema, consulta la guía de cosas del juego, almacén. Ay, ya no tengo que caminar hasta allá. Ay, bueno, ya estoy en el límite. Ah, no. Pero en sí, no creo que haya algo, porque todo esto es campo. Bueno, vamos a lo que sigue. Let's head to the castle. Climb on my back. Se transformó de volada sin los clásicos sonidos de cuando alguien se transforma. Y que casualmente todos dejan que se transformen de volada. We live on the continent of Elios, 4 realms surrounding a holy land at its center. Firene, kingdom of abundance. Brodia, kingdom of might. Elusia, kingdom of knowledge. Solm, queendom of freedom. The land of Lethos, home of divine dragons. And Gradlon, domain of the fell dragon, fallen to ruin. 1,000 years ago, our lands endured a vicious war with the fell dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us, heroes known as Emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the fell dragon. In the years since, our world has been safe. But now, I sense a resurrection. The binding weakens. If his shadow stretches across the land again, then we must fight him anew, as we did in ages past. Otra vez. Sombron must be stopped. Capítulos La Reina Lumera. Aunque el nombre me recuerda a Lumina. Here we are. We are safe within these walls. No lo creo. So this is Lethos Castle. It's beautiful. I'm glad you think so. Though you may not remember this place, I've long waited to welcome you back here. Welcome home.
I'm home? Te dijeron como 3 veces. Yes, you are. Ay, Dios. I feel overwhelmed with joy. I may cry. Llórale, pero no porque haya venido por fin, sino porque es imbécil. Queen Lumera. Vander, Clan, Frem, thank you for all you've done. You are worthy stewards indeed. You and your predecessors, watching over my child all these years. You are too kind. Yeah, it's awful nice of you to say that. I'm starting to feel woozy. Ok, tengo entendido que este ahora va a ser nuestro puñetón. O sea, Gordon en Shadow Dragon, Ross en Sacred Stones, este va a ser nuestro puñetón a lo mejor. Oh yeah, go us! We just got praised by Queen Lumera herself! Y tenemos a la nueva Liz. The happiness of this moment aside, I am troubled to see the corrupted here in Lethos. The corrupted? Sí, terraplanistas. Those enemies you were fighting out Ah, in the los grasslands. monstruos, ok. Oh, I didn't like those things one bit. Just Understandably so. The corrupted are corpses revived by an evil power. Bueno, estas son más violentas que los de Harry Potter. The Fell Dragon used them as his soldiers in the war. Before the start of that bitter conflict, Elios had known peace for eons. But then, a dark presence emerged. Sombron. Igualito a Smash. Perdonen si acabo de como quise armar una polémica, pero los nombres Sombron y Lumera, la reina Lumera, es lo mismo que los jefes de Smash Ultimate, Lumina y Darkon en inglés, Despite porque tireless searching, we could not determine where he'd come from. perdón por interrumpirla. En inglés es Darkon, pero aquí le pusieron en español, ¿cómo le pusieron al güey de tentáculos negros? Bueno, es que Lumina, la jefa de Smash, la que es de la luz, en inglés es Lumina, en inglés es Galleon, pero aquí en español le pusieron Lumina. Y al enemigo, al otro de la oscuridad, le pusieron Darkon, que es básicamente parece como lo que acaban de acá, Sombron. En español no me acuerdo cómo se llamaba el menso. But seeing the destruction he wrought, there was no doubt of his evil intentions. Now the corrupted are spreading once more. This may be a sign of his return. no. Parecido con Zelda, porque así fue como pasó la era de la calamidad. I wonder if it is mere coincidence that you awakened as all this unfolds. If the Fell Dragon has been released, then we must prepare for battle. Fíjate, la trama es parecida, pero sin armar polémica, podrían aprovechar esta trama que está pasando, porque sucedió igualito con Zelda Breath of the Wild. Podrían hacer un bonito crossover, porque ambas tramas son parecidas. Los monstruos que empezaron a aparecer en Hyrule eran signo de que Ganon iba a regresar, así como acá. Podrían hacer un bonito crossover entre los dos juegos, aprovechando que va a salir la secuela. I can't imagine fighting someone like that. Worry not. I doubt he will attack anytime soon. This castle is filled with the spirits of divine dragons. The corrupted cannot enter it easily. Let us Nunca confío devise en a alguien plan que now, asegura algo. while we have the opportunity. Emblem Marth. It's been quite some time, Lumera. That it has. Thank you for lending your aid against the corrupted. You're welcome. But of course, I could help only because your child remembered me. You know, it is possible the others are awake now, just as I am. Perhaps you are right. Sorry, but what do you mean? Who's awake? There is something I should show you. Follow me. No. Ok. O sea, dice no recordarlos, pero el sueño que pasó al principio parece del futuro. O sea, ¿en qué ocasión lo utilizó Mard otra vez? This is the Ring Vault. It is where the Emblem rings are enshrined.
Those of the Holy Knight, of the Sage Lord, and of the Azure Twins rest here. Los mellizos azules, obviamente hablan de Erika y Ephraim. El Lord Sabio, no sé quién sea. Pero el Caballero Sagrado, sí me dijo Diamond que es Sigurd. As well as the ring of the Princess Exalt. El anillo de la Venerable y el the ring Instructor. of the Instructor. Corrin y Violet. Each dwells within an emblem ring, as Marth resides in the ring of the Hero King. So, counting Marth, there are 6 emblem rings. Wow. Ah, no, la Venerable es Lucina. Es que yo pensé en Corrin, pero dijeron que Corrin chico es el canon. Entonces hablan de Lucina. In fact, there are 12. 6 here and 6 entrusted to Aquí, the other 6 countries. pero dices, ay no. Ya sé que se viene. A ver, hagamos cuentas. Lucina, Marth, 2. Sigurd. Ephraim, Erika. Violet. ¿Quiénes son? Bueno, Roy, que lo vimos en la cinemática junto con Ike. ¿Quiénes son los otros 4? Bueno, supongo que va a ser Corrin contando la 9. 10 con Lift. Con Lift, perdón. 11 y 12. ¿Quiénes se me olvidan? Elwood no creo. Recuerden que no he visto ningún trailer. Por si se preguntan por qué no me acuerdo de nada. Es porque no he visto nada. Para que sea más impactante y sorpresa lo que yo voy a ver. A ver, hasta ahorita tengo contados 10. ¿Quiénes son los otros As a 2? precautionary measure, What do you mean? the emblems grant world-altering power to whoever has all 12 rings. Qué novedad. For generations, the divine dragons used this power to ensure peace and prosperity in Elios. Indeed, that was how we locked away the Fell Dragon. But many have sought to steal the rings and use them for their own nefarious purpose. Which is why they're novedad. scattered all over the continent, not just stored here. ¿No sería más sencillo que no hayan creado los anillos? Precisely. The rings offer their power but once every 1,000 years. Ah, ese es el porqué. At which time the divine dragon travels across Elios to collect them from each nation's ruler. With 1,000 years having passed since last time, I was planning to carry out this ritual soon. But if the Fell Dragon is after the rings, the emblems may be summoned before I arrive. Summoned? It is how one calls for an emblem from a ring, just as you did earlier with Marth. Only those with royal dragon blood are capable of summoning. That includes you, my child. Solo el noble linaje. Entonces, ¿por qué el dragón caído también puede usar los anillos? O sea, es lo que ando diciendo. Tengo la teoría de que el Sombro no es el papá de esto. Oh, you must be talking about the phrase that popped into my head. An invocation, you mean? Shine on, emblem of beginnings. I wasn't even thinking about it. The words just fell from my mouth. That was how you summoned Marth. What was your focus, your intention when you spoke those words? I wanted to help Clan and Fram. I didn't want to lose them. I wanted to protect them. What the fuck. Entonces, ¿por qué el otro güey? O sea, si no es por propósitos egoístas, ¿por qué los podría invocar? Your focus was on helping others. Remember that intention whenever you summon emblems. Not to keep the power for yourself. Understand? To borrow so you may protect others. I understand. Now, why don't we try a practice battle? You must be a little rusty after all these years. Ay, pero no va a ser como en Three Hopes, que si era al aire libre. Aquí es al estilo del ajedrez. You will be the one fighting. The emblem lends you their strength. You need to train your body and mind
to unleash an emblem's full power. Vander, Clan, Frem, you will be aiding my child in this battle. Queen Lumera, even in a practice battle, I could not turn my weapon on you. Oh, Vander, please do put your heart into it. I know I will. Nunca confíes en alguien que te dice, denme con todo lo que tengan. O alguien que dice, soy nuevo, no ataquen. The corrupted? No, dear. Not at all. How could you think so? I made these opponents from plants and rocks. Nevertheless, their abilities are the same. Drop your guard and you could be hurt. They're really unsettling. Can we train with something else? They give me the chills. No manches, hasta el que tiene casco. Listen. No piensas en miedo, piensas en otra cosa. And face whatever opponent stands against you. Never run away. You are my child, the protector of all. The divine dragon. I understand. Don't worry, Divine One. We'll back you up every step of the way. Yeah, what Frem said. As loath as I am to battle against Queen Lumera, I pledge to bring us victory. Thank you, everyone. Now, let's begin. Be cautious, Divine One. Some of these enemies are carrying long-range weapons. Therefore, they can rain arrows upon us from afar. Alcance de ataque. Cada arma tiene un alcance determinado. Así, un arco con un alcance de 2 puede atacar enemigos situados a 2 casillas de distancia. Las armas con un alcance de 1 no contraatacan a distancia, mientras que las de alcance de 2 no contraatacan a enemigos adyacentes. Bueno, eso sí ya lo sé. Aunque me hubiera gustado un mapa más amplio, porque aquí es puro combate cercano. O sea, si quisiera un entrenamiento íntegro, sería con un poco de todo, o en ciertas áreas con ciertos enemigos. Por ejemplo, aquí no usaría enemigos de largo alcance. Usaría magos así como una línea frontal. ¿Por qué? Porque el chiste es acercarnos a ella, que no tiene un largo alcance, pero protegida, así como que los movimientos que hagan los que estén alrededor de ella nos impidan acercarnos a ella. Y aunque tengamos arqueros, aún así, si lo ponemos aquí expuesto, tienen que salir. O sea, quedarse expuestos, aunque tengamos tanques a nuestro alrededor, estarían expuestos a todo lo que venga de ella. Pero bueno, por cierto, se me olvidó. No, bueno, mientras hago esto, déjenme les comento una polémica que me encontré. ¿Qué pasó? Las hachas son vulnerables entre las espadas. Swords are strong against Y axes. el triángulo. If you outmatch your foe, you can break their fighting stance for an advantage in combat. ¿Cómo? Ahora se pueden stunear. Try it. Strike with your sword. Cuando After their flaquee puedes stance hacer is otro broken, ataque. they'll be open to Ahora further los puedes attack. stunear. Es que normalmente el triángulo nomás es para tener más poder y más crítico y más esquive. Pero ahora se pueden stunear. Puedes infligir el efecto de ruptura a enemigos haciéndole un ataque con un arma que tenga ventaja. Bueno, no le llamaría ruptura. Le diría como algo como silenciar. Porque es prácticamente pararle lo que está haciendo. Las unidades que sufren el efecto de ruptura no pueden contraatacar a su siguiente ataque. Sí, es stunear. Aunque yo lo llamaría silenciar en español. Espérense. Necesito silenciar primero a este güey. Hey, Divine One. Dice, no I se don't ocupa el know. hoyo con I'm good magia. from near or far. A Even distancia against o a well-protected cuerpo a cuerpo, enemies. no hay armadura que resista mis poderes. Sí, pero son frágiles. O sea, pueden atacar cuerpo a cuerpo, pero no tienen la misma resistencia que alguien que es con espada. Bueno, sí, que es con armas físicas. Tienen que entrar de forma segura. Si planean luchar melee. Al atacar con magia, las unidades místicas anulan la bonificación de esquiva que proporciona el terreno rival. O sea, conviene atacar con magos si están ocultos en algo.
Las unidades místicas pueden atacar a distancia, incluso cuando resulta difícil golpear al enemigo. O sí, es lo que ando diciendo. O sea que los magos hacen daño en área, sin importar que esté ahí. Bueno, me conviene de una vez atacar a este güey. Es lo que ando diciendo, no va a tener la misma resistencia. Aunque me conviene saber con qué son efectivos los... ¿Contra qué son efectivos los arqueros? All right. Ahora sí. Well done. You see? Swords are strong. Enemies can't counterattack while recovering their stance. Wow. En LOL aprovecho mucho cuando hay cierta ventaja mecánica. O sea, en LOL, para los que no me siguen por League of Legends, en LOL existe algo que es la ventaja de composición. De ahí el por qué el draft es importante. O sea, por ejemplo, le he puesto este ejemplo a Daimon. Él maneja mucho Edelgard en su composición. Yo le bloquearía a Edelgard, pero él sabe que yo manejo mucho Dimitri, así que me lo va a bloquear. En un mapa, en un 1 versus 1. Va a pedir que me bloqueen a Dimitri, pero yo le voy a bloquear a Edelgard. De eso se trata el draft. Y pues dependiendo de lo que tengamos armado, sabremos si alguien tiene ventaja sobre el otro. Esa es la ventaja mecánica. Aquí, créanme que... Wow, lo que me pusieron aparte de ventaja. Bien, ella que maneja. Ah, es lanza. No quiero irte. Eres la nueva Elise. Los bastones. Ah, es un bastón, yo pensé que era una lanza. Bueno, aunque ya... Es que es muy pequeño el icono, pero se ve que tiene de color verde. Y las lanzas a veces las ponen de color azul. Los bastones permiten ayudar a los aliados a entorpecer. Solo puedes usarlos ciertas unidades, como los monjes. Por ejemplo, un bastón curativo puede establecer puntos... eso sí lo sé. Esos objetos son útiles, pero se rompen tras usarlos un número de veces determinado. Las unidades Qigong pueden usar defensa en cadena para proteger aliados adyacentes de los ataques del enemigo. Al hacerlo, la unidad aliada sale indemne del ataque y la unidad Qigong sufre una cantidad de daño equivalente. O sea, un Qigong es básicamente... ¿Qué rayos? Perdón, es que se oyó un ruido que se haya estado oyendo con la Switch. Que diga, cuando juego con el dock y yo no sé qué sea. Me pone preocupado. Bueno, decía. Las unidades Qigong son de daño automitigado. Defensa en cadena solo estará disponible entre la unidad Qigong tenga sus todos puntos de vida. O sea, conviene cuando estemos cerca de un jefe. No, espera, ahorita no. Sí, ya está. No puedo comprobar si estoy aquí. Queen Lumera, I don't want to attack. Sharpen your focus, clan, lest you miss. La va a fallar el pendejo. Ah, ¿no? Qué bonito. Me acerco. La pongo acá. Queen Lumera, please forgive me for standing against you. Vander, you are my child's knight. You must fill that role as best you can. Attack me with all your might. The Divine Dragon looked at me! Aquí sí hay que usar esto. Ah, no, pero lo puedo curar nada más. No le va a atacar. That helps. ¿Subió de nivel, no? No. Ah, pero aumentó el apoyo. Ahora sí se movió.
All right. Una madre no le pega a su hijo. Salvo que estés en Latinoamérica. Aposta de espada de hierro. Fantastic work. Let's move on. Wait over... All right. If everyone is in position, this time I will be more hands-on. I intend to fight as if in an actual battle. Furthermore, I'll be using this. Ese anillo. Is that the ring of the Holy Knight? Yo pensé en Corin, pero ya vi la piedra y es azul. Indeed it is. I'm inviting an old friend to join us. Cigar. ¿Se viene cinemática? I am Sigurd. If you require strength and swiftness, I am all too happy to oblige. Emblem Sigurd. He looks like a strong opponent. Each emblem has their own abilities. When allied with them, you can call upon their unique powers and skills. Whatever Sigurd's power is, it won't be the same as Mart's. We'd better keep our eyes open. My rapier is effective against cavalry, like those enemies over there. Once we engage, you can use my weapon. Try it against that foe. Bueno, entre líneas nos dijo que las unidades de infantería son buenas contra caballería. En ocasiones la energía en emblema permanece en una casilla. Si una unidad sincronizada acaba el turno en una casilla que contiene energías de emblema, su control de fusión se añadirá por completo. O sea que hay que usarlas bien. Zona de peligro. Puedes omitir ZL para que se muestre la zona de peligro. Bueno, aunque ya lo aplico a veces. As your steward. A la finiquita. Sí, conviene que los demás ya empiecen a fortalecerse. Muchos cometen el error de nomás atacar con el Did you see protagonista. that? ¿Listo? Atrás. Un hacha de hierro. Todos estos tienen armas de hierro. Ahí está el güey de la lanza y un arquero. Voy a arremeter una vez. Ay, güey. 20 de uno. Bien. Ese güey tiene lanza. Bueno. Esperaba hacer otra cosa, pero no. Ay, güey. Fíjate, este es mejor que el maldito de Ross. Después. ¿Dónde puedo moverme para acá? Bueno, de una vez nos acercamos. Your teamwork is inspiring. Now it's time for us to make our move. Come, Sigurd. Qué bueno que lo puse ahí. That was incredible. Lord Sigurd is remarkably swift. Perhaps we should be grateful this is a mock battle. Deja, todo tiene un alcance asqueroso. Normalmente los de caballería se mueven rápido, pero no tienen tanto alcance como ese.
Lo curo. Thank you. Manejar lanzar. Una vez puedo remeter. O mejor me muevo para acá. A ver. Ese tiene ese movimiento hasta acá. Así que me conviene primero atacarlo. No, espérense. ¿Qué tanto se mueve? Todo eso. Así que conviene que ataque mejor con el otro. Y que se mantenga en la maleza por si viene el otro. Listo. So sorry. Ah, antijinetes. You've Hasta ahorita vi su arma. I'm Tal vez no conviene que cualquiera con hacha lo ataque. Fíjate, hasta ahorita vi su nombre. Wow. well fought, everyone. You bested Sigurd and me. That's quite the feat. Bueno, aunque Sigurd cometió el error de meterse en un 1 versus 3. There is much to improve upon, but this is a wonderful start. Great work. Thank you. I can't believe we had to fight against Queen Lumera. Yeah, well, I can't believe we won! Though you have only just awoken, your power seems to be growing already, Divine One. I'd like for you to have this. This is the sword you were using. Yes. An ancient blade that can be wielded only by divine dragons. It served me well for many years, but now it is yours. Ay, Consider it a prize for your victory today. aunque sea bueno. Thank you. Someday, I'll prove that I'm worthy of this sword. I have no doubt. Please, take this as well. Is this another emblem ring? No, it is purely ornamental. You see, before your slumber, I made you a promise. What was it? I said I'd give you a birthday present that suited you perfectly. Ay, me ha regalado una PS5. I was working on it in private, but I was unable to finish it in time. That birthday has long since passed, but I would quite like to give you this gift now. Pues algo tarde, ¿no? I'm sorry. I can't accept. Why not? Pero en la PlayStation 5. That ring fulfills a promise you made me, right? But I don't remember that promise. It'd feel wrong accepting it. Like I was taking a present meant for someone else. Please offer me this gift again once I've remembered everything. Everything, you say? Did facing me in battle stir any recollections? Que me pegaba con un cinto o con un gancho si algo cometía mal. It didn't. I'm sorry. You need not apologize. It doesn't matter what you can remember right now. I only hope that one day you will think of me as your mother, as you did 1,000 years ago. Forgive me. I was so thrilled to spend time with you again. Y más en I estos got a little tiempos. carried away, didn't I? Oh, no. It's all right. I don't mean to put you on the spot. Perhaps we should call it a day, hmm? But let's agree to chat again in the what do you say? Pinky promise? Ay, odio que usen esa frase. All right. La última vez que hicimos Pinky Promise con alguien casi nos quiso matar por no jugar bien las escondidas. Liberation. Bueno, aunque el acento está en la E. A ver, ¿esto? No. Era un acento. Ah, no lo tenemos aquí. O sea, ¿ya es parte de nuestro?
Ah, puedo correr, ya ni cuenta. Ay, qué bonito. Bien. Bueno, hasta aquí sería el episodio de la parte 2. No esperaba que fuera un combate más de entrenamiento, pero nos dijo entre líneas que podemos hacer y que no. Y qué bueno que me dijeron que ya puedo stunear, así puedo entrar de manera un poquito más segura. Normalmente lo hago esa clase de ventajas contra campeones con las que sé no voy a sufrir tanto daño, o la ventaja que tengo pues es grande. Sí, porque aunque hagas una kill, estás vulnerable si no consideras todo lo demás, así que no hay que abusar tanto de eso que, wow, me viene de perlas. Pero sería hasta aquí el final de este episodio. Pero no sin antes recordarles que en caso de que les haya gustado, pues dejen su like y suscribirse si no lo han hecho. Compartir es muy importante para que más se le pegue al canal, aunque está volteada mi cámara, no sé por qué. Y la campanita de notificaciones para que se los videos. Soy Luigi, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.